Hay canciones que, como dirían por ahí, le delatan a uno la edad. Está, por ejemplo, esta que es de hace 30 años, de pronto ustedes la conocen. Una estrofa dice así: yo rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve, el limpiador desliza, va y viene el parabrisas, late igual mi corazón. Es una buena canción de Roberto Carlos, un homenaje a los transportadores que la madrugan a su país y cumplen con largas jornadas para movilizar el progreso. Yo tengo aquí un discurso escrito de 14 páginas, pero resulta que esta mañana, cuando estaba clausurando la asamblea de fase colda de los aseguradores, vi un letrero que decía Colombia por un país seguro. Estábamos en el gremio de los aseguradores y se me ocurrió decirles que en lugar de leerles el discurso que les tenía con todas las cifras económicas, cómo va la economía, cómo va el desempeño, cuánto hemos bajado la pobreza y lo que teníamos planeado para el sector específicamente, que eso ya se lo habían dicho los diferentes ministros que habían intervenido, que yo les quería hablar sobre el seguro más importante que puede comprar cualquier nación, el que más dividendos va a traer, el que sin duda alguna nos va a dar más tranquilidad. Uno compra los seguros es para tener una tranquilidad. Y les dije que yo les quería contar en más detalle, con más profundidad, el proceso de paz, porque el seguro más importante para cualquier nación es ese, el seguro contra la guerra, porque la paz es el valor supremo de cualquier sociedad. Sus dividendos muchas veces son mucho mayores a los que uno se imagina. Entonces les eché el cuento y al final varios me dijeron, porque estaban muy conscientes de que yo esta tarde iba a venir después de ir hasta Carmen de Bolívar a inaugurar precisamente una carretera entre El Salado y Carmen de Bolívar, o a inaugurar el inicio de la carretera dentro del programa de Soy Capaz, que la firma Argos iba a construir o va a construir. Me dijeron, ¿por qué no les dice lo mismo a los de Colfecar? Porque estoy seguro que ellos van a estar más interesados en el discurso que usted les lleva escrito sobre los temas que Juan Carlos aquí acaba de mencionar, y quiero ofrecerles que, por supuesto, que todos esos temas con la ministra los podemos concertar. Siempre hemos tenido una total disponibilidad a concertar cualquiera de los problemas de ustedes. Yo siempre he dicho, con el doctor Jaime Solzano, con quien tanto hemos dialogado, que hay como dos sectores que son la sangre y la savia de la economía, el sector financiero y ustedes, y que en la medida en que ustedes y el sector financiero estén funcionando bien, el resto de la economía va a funcionar también muy bien. Entonces voy a dejar mi discurso a un lado y concentrarme en el proceso de paz para explicarles un poco más en detalle el por qué estamos haciendo eso, cómo lo estamos haciendo y para dónde vamos, para que ustedes tengan esa tranquilidad, porque sé que ustedes han sufrido como pocos gremios las consecuencias de la violencia y lo siguen sufriendo. Ve uno todos los días tractomulas quemadas aquí, tractomulas quemadas allá, y hablaba usted de la póliza del terrorismo. Me acuerdo perfectamente cuando estaba en el Ministerio de Hacienda, nos tocó establecer esa póliza. O sea que ustedes son un gremio especialmente interesado en la compra de ese seguro, que es la paz. Y por eso quiero decirles que esto no comenzó el 7 de agosto del 2010, que a mí se me ocurrió de un día para otro decir, no,
vamos a hacer la paz. No, esto comenzó mucho tiempo antes. Cuando comencé mi carrera pública en el Ministerio de Comercio Exterior, que apenas comenzábamos a abrir la economía, estuvimos con el entonces ministro de Hacienda, Rudy Gómez, tratando de vender el país, de atraer inversión, de ver si podíamos generar más dinámica en nuestra economía. Entonces nos fuimos para Nueva York, invitamos a muchos presidentes de las empresas, fueron algunos, estábamos en la mitad de la conferencia y nos informan que había estallado una de esas bombas que estallaban todos los días aquí en Colombia. Por supuesto, nuestra gran conferencia que habíamos planeado con tanto cuidado se vino abajo. Pues quedamos hablando ahí con algunos presidentes de las pocas empresas que han asistido y uno de ellos, me acuerdo muy bien, nos dijo, y me dijo, mire, ustedes, mientras no sean un país normal, les va a quedar muy difícil realmente atraer una buena inversión, atraer una dinámica económica que sea lo suficientemente fuerte como para poderlos proyectar hacia el desarrollo. Eso me impactó a mí mucho. Le pregunté, bueno, pero ¿qué es ser un país normal? Y me dijo, simplemente un país en paz. Ustedes son un país en guerra y por eso tienen que buscar la paz ante todo. Y a partir de ese momento me puse a estudiar los diferentes fenómenos, los diferentes procesos de paz, por qué había fracasado uno, por qué había fracasado otro, y fui llegando a unas conclusiones, ¿no? Que son unas conclusiones un poco obvias cuando uno las mira retrospectivamente, pero que no eran tan obvias en ese momento. Que había tres condiciones necesarias para hacer de un proceso de paz un proceso exitoso. La primera, que la correlación de las fuerzas militares tiene que estar a favor del Estado. Si esa correlación no está a favor del Estado, cualquier proceso no va a tener éxito. Si los que están atacando el Estado creen que pueden ganar, se sientan, pero no se sientan con verdadera voluntad. Primera condición. Segunda condición, que los que están manejando las cabezas de esas estructuras, de esas organizaciones ilegales, tienen también que estar convencidos que para ellos es mejor negocio dejar las armas. Segunda condición necesaria. Y en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, hay una tercera condición que se volvía cada vez más importante, la comunidad internacional. ¿Qué papel juega la comunidad internacional en el proceso y en el posconflicto? Esas tres condiciones nos faltaban, nos estaban haciendo falta en los múltiples intentos de lograr la paz en Colombia después de 40, 45, 50 años. Pasaron los años, me correspondió llegar al Ministerio de Hacienda en otro intento por lograr la paz. Ustedes se recordarán el Caguán. Y en ese momento, estando en la peor crisis económica tal vez de nuestros últimos 80 o 100 años, me fui con el señor ministro de la Defensa, entonces vicepresidente Luis Fernando Ramírez, y le dije, esto del Caguán posiblemente no va a tener éxito, posiblemente va a fracasar. Tenemos que fortalecer nuestras fuerzas militares. Y comenzamos ahí, en medio de la crisis económica, a hacer los primeros intentos de fortalecer las fuerzas. Nos sentamos con el general Tapias, que era en ese momento el comandante general de las fuerzas militares, y el general Mora, que era el comandante del ejército. Comencemos a proyectar el fortalecimiento de nuestras fuerzas, buscando desde ese momento cambiar esa correlación de fuerzas militares. Eso se inició, discutíamos esta misma mañana, está el secretario de Defensa de los Estados Unidos aquí en Colombia, él era congresista en esa época, cómo él había
participado activamente en el apoyo del Plan Colombia. El Plan Colombia fue un complemento que nos ayudó mucho en ese cambio de correlación de fuerzas militares. Yo les decía esta mañana, no ha sido tanto la cantidad de recursos que nos ha dado Estados Unidos a través del Plan Colombia, sino la calidad de la ayuda, que nos ayudó muchísimo a mejorar nuestras fuerzas a tal punto que hoy podemos decir sin lugar a dudas, usted lo sabe, general, mejor que nadie, pero lo puede decir cualquier general, que estamos en el momento más fuerte de nuestras fuerzas en su historia. Entonces comenzó ese proceso que el presidente Uribe, cuando llegó al poder, con muy buen criterio, lo continuó el fortalecimiento de las fuerzas, y eso se ha venido manteniendo. Y por circunstancias de la vida llegué yo al Ministerio de Defensa en el año 2006. Y ese año, me recuerdo perfectamente, el presidente Uribe me dice: ministro, no hemos podido tocar un solo miembro del secretariado. Los objetivos de alto valor, que así se llamaban, se paseaban por Colombia como Pedro por su casa, soberbios, haciendo inclusive alarde de que nadie los tocaba. Y me puse a estudiar el porqué. Y llegamos a una conclusión muy sencilla, pero no por eso fácil de arreglar. Y es que nosotros teníamos la herencia norteamericana en materia de inteligencia. En Estados Unidos las diferentes inteligencias compiten entre ellas, la sana competencia. Entonces el FBI, la CIA y las diferentes inteligencias compiten y no comparten información. Y nosotros teníamos esa misma forma de actuar. Entonces la policía tenía su propia inteligencia, el ejército tenía su propia inteligencia, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional no la compartían. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando llegaba una inteligencia contra un objetivo de alto valor, los encargados de hacer las operaciones en cualquier fuerza, que eran los que arriesgaban la vida, no confiaban mucho en la inteligencia porque era parcial. Entonces hacían ellos su propia inteligencia antes de hacer las operaciones, y las operaciones se demoraban mucho, y por consiguiente cuando llegábamos a hacer las operaciones, pues hacía rato que se habían ido esos objetivos de alto valor. ¿Qué hicimos? Y esto con la ayuda de los británicos, que tenían un concepto completamente diferente de cómo debe operar la inteligencia. Unimos las inteligencias, que no fue fácil porque se requiere un cambio como de cultura, porque la inteligencia es información, la información es poder. Entonces los comandantes de cada fuerza se reservaban esa información, ese poder, no la compartían. Nos tocó un poco a la brava irlos cambiando de forma de proceder. Finalmente se logró, comenzó a compartirse la inteligencia y comenzó a fluir una inteligencia mucho más creíble. Entonces los que hacían las operaciones comenzaron a confiar más en la inteligencia y no tenían que ir a verificarla. Y para darles un ejemplo, operaciones que se demoraban entre 2 y 3 semanas en realizarse, comenzaron a realizarse a las 12 horas o 18 horas. Y eso comenzó a dar resultados. Primer resultado, algunos de ustedes se recordarán, un famoso miembro de esa organización que era el encargado de todo el narcotráfico y el tráfico de armas de las FARC en los llanos y en toda la media Colombia, que se llamaba el Negro Acacio. Ese fue el primero que cayó. Y de ahí en adelante han venido cayendo uno detrás de otro. Entonces, poco a poco fuimos solucionando la segunda condición, que eran supuestamente invulnerables. No, son vulnerables, y comenzamos a perseguirlos inclusive dentro de sus guaridas tradicionales. Y ustedes han visto lo que ha pasado desde entonces. Vino la elección del año 2010 y ahí se presentó la oportunidad de la tercera condición.
Estábamos en una situación de nuestra posición, nuestra diplomacia, pues que era realmente difícil. Teníamos, ustedes se acordarán, hace 4 años larguitos, una situación con Venezuela prácticamente de guerra, no había relaciones diplomáticas, no había comercio, lo mismo con Ecuador, en la región teníamos dificultades, nos tenían bloqueados los tratados de libre comercio en Estados Unidos, en Europa, estábamos en las listas negras de todas las organizaciones de derechos humanos, nos estaban poniendo visas hasta en Centroamérica y en el Caribe. Entonces ahí hay que cambiar esto 180 grados. Y uno tiene que tragarse muchos sapos. Yo hasta ese momento había sido un enemigo acérrimo de Chávez. Algunos se recordarán que no hacíamos nada diferente a insultarnos el uno con el otro en todas las formas posibles. Yo como periodista y luego como ministro de Hacienda, cuando el famoso intento de golpe, y después como ministro de Defensa. Pero hice esa reflexión, aquí hay que arreglar esto. Ya no soy ni periodista, ni soy ministro, soy el presidente de todos los colombianos, y lo que más conviene es tener unas relaciones cordiales con los vecinos. Y también por esas cosas de la vida, yo cuando estaba ya pensando cómo hago para cambiar esta situación diplomática, por dónde comienzo, estaba de presidente electo y fui a la Argentina y fue a visitarme el expresidente Kirchner. Y a raíz del fútbol, que había un colombiano que jugaba en su equipo, tal cosa, y me dijo, ¿usted es capaz de sentarse con Chávez a ver si eso se puede arreglar con Colombia? Le dije, precisamente estaba pensando en eso. Me dijo, ¿me autoriza a hacer un intento? Le dije, sí, lo autorizo. Yo regresé a Bogotá, me llama y me dice, el presidente Chávez está listo. Está listo si quiere ir a su posesión. Le dije, no, tal vez no a mi posesión, pero diga que lo invito 3 días después. Y lo invito a un sitio simbólico para él también, que fue donde murió Bolívar, la Quinta de San Pedro Alejandrino, 10 de agosto del año 2010. Quedó listo, me llamó a las 12 horas, me dijo, presidente Chávez está allá, 10 de agosto 2010. Me posesioné y comencé pues a pensar con mi canciller, yo cómo voy a recibir a este señor después de tantos insultos que nos hemos cruzado durante tanto tiempo, llevamos 15 años, 20 años insultándonos. Y entonces me acordé de un consejo que leí en una de las biografías de Churchill, que el humor, nunca pierda el humor, trate de utilizarlo sobre todo en las situaciones difíciles. Entonces estábamos con la canciller esperando a que llegara Chávez, llegó con su comitiva, sus aviones, sus carros, se bajó del avión y dio unas declaraciones, a él le gustaba mucho hacer declaraciones. Entonces dijo, aquí llego con la bandera blanca de la paz a la hermana República de Colombia, vamos a cerrar un capítulo, abrir un capítulo nuevo, y llego un día muy especial, llego el día del cumpleaños, ni más ni menos que el presidente de la República, que cumple 48 años. Yo estaba con mi canciller, me acordé del consejo de Churchill, dije, vamos a ver si podemos usar ese consejo. Y se vino Chávez hacia la Quinta de San Pedro Alejandrino, se bajó del carro, él era muy eufórico, entonces fue a abrazarme y yo le estiré la mano. Dije, presidente Chávez, esto comenzó muy mal. El tipo quedó como estupefacto, ¿qué pasó? Y le volví a repetir, presidente Chávez, usted hizo unas declaraciones que me ponen en serios problemas. Y me dijo, ¿pero qué dije? ¿Qué dije como para que usted me reciba en estos términos? Pues usted dijo que yo cumplía 48 años y yo estoy cumpliendo 58 y mi señora me va a exigir mucho más.
Entonces, entonces se rompió el hielo y desde ese momento hasta el día que se murió, pensando totalmente diferente, porque éramos como el agua y el aceite, teníamos visiones totalmente distintas sobre lo que debe ser una democracia, lo que debe ser una economía, totalmente distinto, pero tuvimos unas buenas relaciones y arreglamos muchos problemas donde podíamos coincidir. Acuérdense cuando recuperamos la democracia en Honduras, muchos de los problemas nuestros, y él me ayudó mucho, y tengo que reconocerlo, a dar ese impulso en el proceso de paz. Y eso ayudó a arreglar la parte internacional. Entonces se comenzó a resolver esa tercera condición. La comunidad internacional tiene que estar muy metida y apoyando el proceso y empujando el proceso. Entonces, simultáneamente, yo me había puesto a identificar gente que hubiera tenido experiencia en procesos de paz, experiencia real. El negociador principal de Gran Bretaña en la paz de Irlanda del Norte, el negociador principal por parte del FMLN en la paz de El Salvador, Joaquín Villalobos, el negociador, el que construyó, el arquitecto del acuerdo de Camp David entre Israel y Palestina. Todas esas personas y varios más los fui contactando a través de amigos, directamente o indirectamente, y me hice a un grupo de asesores realmente bueno y práctico. Y con ellos comenzamos a construir una hoja de ruta. A ver, ¿cómo diseñamos un proceso que sea efectivo, que sea serio, que sea realista? Y discusión va, discusión viene. Entonces comenzamos a diseñar ese proceso. Fue cuando se estableció, por ejemplo, usted tiene que poner unas condiciones iniciales. Una de ellas, que es una forma de negociar, que es muy usada, nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Por qué? ¿Por qué hay que negociar así? Porque un proceso de paz es un proceso complejo, lleno de dificultades, y cada elemento del proceso interpretado o analizado por sí solo es impopular. Y si usted va publicando los acuerdos parciales, le va a ir mal porque le van a decir que usted está entregando el país, o usted está entregando demasiado. Y fíjese cómo eso es cierto. Ustedes cogen hoy en día y le preguntan en todas las encuestas a los colombianos, ¿usted quiere que las FARC participen en política? Y la inmensa mayoría dice que no. ¿Usted quiere que las FARC estén en el Congreso? La inmensa mayoría dice que no. ¿Usted está dispuesto a tener una justicia más flexible para estos integrantes de las FARC? La gente dice que no. Pero, y hemos hecho ese esfuerzo y ese análisis muchísimas veces, usted arma un paquete con ciertos elementos como los que acabo de describir. Esta es la paz y el costo de la paz, pero estos son los dividendos de la paz. Y aquí está la alternativa, continuar en guerra otros 20 años. ¿Usted lo compra o no lo compra? La gente dice, sí, cuando ve el paquete. Entonces, por eso es que se estableció esa condición. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y también por eso se estableció la condición de que cualquier cosa que se acuerde se va a someter al pueblo colombiano a un sistema de refrendación. El pueblo colombiano tiene la última palabra. Va a decir sí o no. Una segunda condición: no acepte, no habrá cese al fuego. Y me dijeron desde ese momento, y yo era consciente, eso es costosísimo políticamente, porque la gente no entiende.
¿Cómo es que usted está hablando de paz y sigue en la guerra? Y cada ataque de la guerrilla le va a costar a usted, porque es difícil, pero es la forma más directa y más eficaz para llegar al fin del conflicto lo más rápido posible. ¿Por qué? ¿Y por qué no debe haber cese al fuego? Entonces hay una serie de razones. Primera razón, las FARC siempre aprovechan esos cese al fuego para fortalecerse, bien sea militar o políticamente. El Caguán es el perfecto ejemplo, pero hay muchísimos. O sea, no juegan limpio, sobre todo cuando no tienen voluntad de paz. Segundo, cese al fuego sin el ELN o inclusive con el ELN, ese ha sido también una experiencia internacional, administrar en una geografía como la colombiana un cese al fuego es dificilísimo. Entonces, el 70 o el 80% del tiempo en la mesa de negociación se pierde es verificando quién rompió el cese un día, quién rompió el cese al otro, por qué se rompió, en lugar de concentrarse en lo fundamental. Tercer motivo de por qué no se acepta un cese al fuego. Si la correlación de fuerzas militares está a favor nuestro, antes estaba a favor de los otros. Por eso antes, en el Caguán, ustedes se acordarán, y en todos los procesos, el que pedía cese al fuego era el gobierno y los que decían que no, era la guerrilla. Ahora esa es la inversa. Que uno no da esa concesión gratis desde el principio. Cuarto, tiene una cosa que tiene que ver con un poco de vanidad personal ante la historia. Yo no quería, ni quiero, ni voy a pasar a la historia como otro presidente que ingenuamente creyó en esta gente, fracasó el proceso y dejó el país débil frente a esta gente y a las FARC más fuerte, o bien política o bien militarmente. Por eso no acepté, ellos insistieron mucho en que las negociaciones fueran en Colombia, y por ningún motivo yo no despejo un solo centímetro del territorio colombiano, tiene que ser afuera. Y no solamente no despejo, sino que no va a haber cese al fuego. Y finalmente aceptaron, para que si esto llega a fracasar, las instrucciones que tienen todos los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas es: continúe la ofensiva sin tregua ni cuartel. Y en estos últimos 4 años hemos dado de baja 55 miembros, cabecillas de las FARC, 55, incluyendo, acuérdense, el número 1 y el número 2. Y ya habíamos iniciado el proceso. Y hemos desarticulado 21 estructuras que hoy ya no existen en las FARC. La ofensiva militar se ha mantenido con toda su contundencia y cada vez con más eficacia. Entonces, esa es la razón por la cual no se aceptó el cese al fuego y no se ha aceptado, y por eso esa posición, que es difícil de explicar a la gente, sí, pero sigo convencido que es el camino más adecuado para terminar el conflicto. Y entonces comenzó la negociación y me dijeron estos asesores, y también lo había estudiado, más del 50% de cualquier negociación es la agenda. En el Caguán no se llegó ni siquiera al primer punto. Si usted logra concretar una agenda, usted hoy ya habrá avanzado más del 50%. ¿De qué debe consistir la agenda? Los puntos en torno a los cuales hay que ponerse de acuerdo para ponerle fin al conflicto. Y ahí viene otro punto muy importante. Lógicamente que la guerrilla quería poner en la agenda todos los temas. Ellos querían hacer la revolución por decreto. Ahí en la mesa de negociación les dije, no hay la menor posibilidad. Yo negocio es una transición de ustedes hacia la vida civil y legal, pero yo no voy a negociar con ustedes la propiedad privada, ni la política tributaria, ni la política de inversión, ni nuestras instituciones democráticas,
ni nuestro modelo de desarrollo. Nada de eso voy a negociar con ustedes. El único punto que acepté fue una política agraria integral, el primer punto. ¿Por qué lo hice? Porque cuando me di cuenta de lo que estaban proponiendo ellos y lo que yo estaba pensando en hacer con el campo, no había mayor diferencia. Más inversión en el campo, tierra para los campesinos, no vamos a expropiar a los agricultores terratenientes, como los llaman ellos, que tienen sus cultivos legales y su tierra adquirida legalmente. Nada de eso va a suceder, que es parte del miedo que existe entre algunas personas. Y ustedes vieron lo que acordamos, porque se publicaron los acuerdos. Es lo que hace cualquier país normal que quiere recuperar el campo que ha estado abandonado durante, no décadas, siglos. Y eso fue el primer punto que se negoció. El segundo punto que se negoció, y permítame, me devuelvo un momentico, ahí en esa agenda lo que acordamos también fue que había que hacerlo en total secreto. Era una forma de medirles el aceite a las FARC, porque nunca habían cumplido los acuerdos de confidencialidad. Y les dijimos, si esto se llega a saber, rompemos las conversaciones y esto se acaba y seguimos en guerra. Y aceptaron. Todo el mundo me dijo, no van a cumplir. Pues duramos negociando en secreto más de un año, hasta llegar a los 5 puntos que ustedes, que hace 2 años se hicieron público en Oslo, en total secreto, o sea, cumplieron. Medimos el aceite y cumplieron. Negociamos esos 5 puntos. Ya les mencioné el primero, el de desarrollo rural. El segundo punto, participación política. ¿Ahí qué se negoció? Se negoció simple y llanamente una profundización de nuestra democracia. La democracia es la suma de unas instituciones que deben funcionar, y toda institución tiene que modernizarse, tiene que adaptarse a las circunstancias que van cambiando. Y la democracia es lo mismo en cualquier lugar del mundo. Entonces, ese proceso fue lo que se negoció, que ellos quieren más garantías para la oposición. Eso lo piden en todas las democracias, se les da más garantías a la oposición, que hay que darles a ciertas regiones una representatividad que no han tenido antes. Perfecto, no hay ningún problema. Lo único que se negoció, digamos, un poco fuera de lo común, fueron unas circunscripciones especiales en las zonas de conflicto, donde las FARC han sido, digamos, especialmente fuertes. Y yo pregunto, ¿hay algún costo en eso? Si son unas pocas circunscripciones para la Cámara de Representantes y son transitorias, ¿qué diferencia hace en la política en general que las FARC puedan elegir 6 o 7 representantes a la Cámara? Que además no es que se las hayamos dado a las FARC, son circunscripciones en zonas donde las FARC han tenido una especial influencia. Pero puede suceder perfectamente lo siguiente: hayan estado en esas zonas de conflicto 3 generaciones, pero han estado subyugando a la población con fusil, y cuando ese fusil deja de estar presente, la gente se rebela contra quien lo ha tenido subyugado. Entonces, no necesariamente eso es para las FARC, porque todos pueden participar en esa elección. Eso fue lo que se negoció en el segundo punto. Tercer punto, narcotráfico, que yo insistí en forma vehemente que ese punto tenía que estar. ¿Por qué? Porque ha sido el combustible de toda la violencia que este país ha tenido en los últimos 30, 35 años. Y fíjese lo que significa que esta organización, que ha sido señalada como el primer cartel del mundo, en cierta forma se vuelva aliada del Estado
para desaparecer los cultivos ilícitos, para sustituirlos por cultivos lícitos, y se vuelve a aliar al Estado para desaparecer el narcotráfico de la faz de Colombia. Imagínense lo que eso significa para nuestro país, lo que ha sufrido el país por cuenta del narcotráfico, el país que más ha sufrido, que más costos ha pagado en el mundo entero, lo que eso significa. Por eso cuando llegamos a acuerdos sobre ese punto, me llamó el secretario general de Naciones Unidas, el secretario de Estado, el presidente de los europeos, a decirme qué maravilla, qué paso tan importante, no solamente para Colombia, sino para la región y para el mundo, porque nosotros hemos sido los principales exportadores de cocaína al mundo entero en los últimos 30, 35 años. Entonces, esos son los 3 primeros puntos. Faltan 2 de los 5 puntos. El tema de las víctimas y la justicia transicional. Resulta que hoy en el mundo no se puede dar una amnistía y un indulto como se hacía antes. Hoy es otro mundo. Hoy tenemos un tratado que se llama el Tratado de Roma y somos el primer país que va a negociar la terminación de un conflicto armado bajo el paraguas del Tratado de Roma. Y ahí es donde viene lo que llama la justicia transicional, que es la aplicación de una justicia más flexible para poder lograr arreglar esos conflictos. Y en esa justicia transicional las víctimas se vuelven muy importantes. Y en un caso como el colombiano, donde hay tantas víctimas, tenemos 6 millones de víctimas, pues se vuelve todavía más importante. Y sus derechos se convierten en la base de la negociación. ¿Cómo va uno a respetarle los derechos a las víctimas, su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación? Y fue por eso que yo decidí darles a las víctimas la oportunidad de ir a ser escuchadas en La Habana. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de que ellas mismas pudieran expresar cómo quieren que se les respete sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, en la negociación. No es que estemos negociando sus derechos, sino cómo se les debemos respetar. Y una cosa muy bonita que hemos descubierto y que yo he descubierto es que las víctimas son más generosas o están más dispuestas a ser generosas que el normal de la población. Muchas víctimas solamente quieren que le digan dónde está su hija enterrada, dónde está su familia enterrada, que le cuenten la verdad, por qué hicieron esta masacre, por qué, quién la hizo. Otras simplemente quieren que les pidan perdón, como dijo esta señora Turbay, que le mataron toda su familia allá en el Caquetá. Apenas este señor me pidió perdón, a mí me cambió la vida, eso era lo único que yo quería oír, perdón. Otras víctimas solamente quieren que las reconozcan, están más dispuestas a reconciliarse, a perdonar, que el común de la gente. Una cosa muy bonita que me llena a mí de entusiasmo. Y el quinto punto es el punto del final del conflicto, lo que llaman el DDR, el desarme, la desmovilización y la reintegración. Es el punto ya cuando se termina el conflicto. Y ahí también tomé una decisión que creo que ha sido la acertada desde el principio. Desde el principio de la negociación yo decidí mantener totalmente informadas a las Fuerzas Armadas. Desde el principio de la negociación en secreto, las Fuerzas Armadas estaban totalmente enteradas de todo lo que estaba haciendo. Cuando nos tocó nombrar unos negociadores plenipotenciarios, puse 2 generales de la República, el general Mora y el general Naranjo, y ahí están. Entre los 5 hay 2 generales. Y ahora decidí que para la negociación del DDR fueran oficiales en servicio activo. Y algunos dijeron, uy, qué horror, este presidente cómo es que humilla a las fuerzas militares porque las ordena que vayan a sentarse
con el enemigo. ¿Eso qué humillación? ¿Cuál humillación? Todo lo contrario. Unas fuerzas militares que se sientan con el enemigo para ver cómo es que el enemigo va a entregar las armas, cómo es que el enemigo se va a desmovilizar, cómo es que el enemigo se va a reintegrar a la sociedad, quién se queda con las armas, quién se queda defendiendo el Estado de Derecho, o sea, quién gana. Por eso digo yo que la paz para las Fuerzas Armadas es la victoria. Cualquier militar añora, después de una guerra, estar ahí. Y eso me lo han dicho todos, además. No hay ningún tipo de humillación, todo lo contrario, es una dignificación para las fuerzas. Entonces, esos son los 5 puntos. Y ahí termina el conflicto. Ustedes vieron lo que se publicó, todo eso que se decía que negociamos a la policía le dijeron, ese Ministerio de Seguridad Ciudadana es una imposición de las FARC y ya está negociado en Cuba que las FARC van a quedar a órdenes, que la policía va a quedar a órdenes de las FARC porque el ministro va a ser de las FARC. Una cantidad de historias, pero afortunadamente decidimos entonces publicar los acuerdos, estar ahí a la luz pública. Faltan esos 2 puntos y lo que quiero transmitirles a ustedes es el dividendo de esa paz es inmenso, porque nosotros nos acostumbramos en cierta forma a vivir en guerra, llevamos 50 años, nos ha sucedido, mucha gente en ciertas horas les parece que vivir en guerra es como normal. Entonces le tienen miedo al cambio, creen que la paz puede producir más problemas, hasta esos extremos hemos llegado, pero lo correcto es entender que si hemos logrado, por ejemplo, en medio del conflicto, ser hoy somos el país que más está creciendo en toda América Latina, el país que más está reduciendo la pobreza en toda América Latina. Redujimos casi 10 puntos porcentuales en los últimos 4 años, el país con la inflación más baja, el país con la generación de empleo y empleo formal, con la más alta tasa de inversión. Si eso lo hemos hecho en medio del conflicto, imagínense a Colombia sin ese conflicto. Hace una semana, unos días, semana y media, se publicó en la Universidad de los Andes un libro de unos economistas diciendo lo que nos ha costado el conflicto y lo que podríamos generar siendo un país normal, de ese país que el empresario hace 25 años nos dijo, si ustedes llegan a ser un país normal, no los detiene nadie. Pues estamos cerca de ese país normal, que nos va a tocar tomar decisiones difíciles, sí, nada, esos procesos no son fáciles, que hay que explicarle y hacer gran pedagogía a la gente, sí, que nosotros acordamos unos protocolos, el hecho de decirles, no, la negociación no va a ser en Colombia, olvídense, y ellos insistían, no, pero entonces, ¿y cómo nos comunicamos con nuestra gente para poder negociar? Pues hay unos protocolos que están establecidos, cuando ellos quieren cambiar de negociadores, pueden cambiar de negociadores, eso es autorizado. Cuando tienen que hacer sus consultas con la cúpula, se les facilita el hacer sus consultas, pero no aquí en Colombia. Todo eso es parte del proceso. Que entonces que fulano de tal puede ir a Cuba, sí puede ir a Cuba, porque es la forma de acelerar el proceso, de facilitar el proceso y de llegar a una paz más rápido, porque ese es el propósito. No acepto cese al fuego porque es más rápido terminar el conflicto con la ofensiva militar, porque ese incentivo perverso de dilatar indefinidamente las negociaciones, porque las FARC estarían en el mejor de los mundos, armadas, conversando y sin presión militar. ¿Para qué van a llegar a acuerdos? Entonces todo esto ha sido planeado, analizado, y vamos en la dirección correcta. No hay garantías de que vamos a
a llegar al final, no hay garantías. Podemos en cualquier momento que esto se rompió, pero me queda la tranquilidad de decirles a ustedes y a todos los colombianos, si esto llega a romper y fracasa, nuestras Fuerzas Armadas siguen siendo las más equipadas, mejor entrenadas de nuestra historia, porque no hemos bajado la guardia un solo minuto. El costo para el país, mínimo. El costo hacia el futuro, muy grande, porque la guerra sigue siendo costosa. Pero si llegamos a la paz, el dividendo es infinito. El dividendo es infinito. La cantidad de recursos que podemos atraer y que podríamos generar siendo un país normal, la gente no lo ha entendido, pero quiero decirles que va a ser muy grande. Y ustedes están en el medio de todo eso. Y creo que si todos entendemos que eso es así, si aceptamos que eso es así, pues vamos a lograr ese objetivo mucho más rápido. Y por eso pensé que en lugar de hablarle de cifras aquí, quería contarles este proceso más en detalle, para que ustedes lo entendieran y se volvieran, ojalá, apóstoles. Ojalá, si lo entienden y lo apoyan, ayúdenme, porque esta paz no es mía, esta paz es de ustedes, es de Colombia. Y estoy seguro que si todos trabajamos para lograrla, la vamos a lograr más rápido. Muchas gracias.